Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 30º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 22, versículos 34 al 40. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando este diálogo de Jesús con las autoridades religiosas de Israel. Creemos, junto con los exégetas, que estas palabras de Jesús debieron ser pronunciadas en la última semana de vida del Señor, es decir, en lo que conocemos como la Semana Santa, donde Jesús tuvo la oportunidad de interactuar con sumos sacerdotes, con ancianos, con jefes del pueblo de Israel. En esta ocasión escuchamos un diálogo de Jesús con un doctor de la ley, que le pregunta para ponerlo a prueba. Nuevamente encontramos una pregunta insidiosa, una pregunta que no busca conocer la verdad, sino busca conocer la opinión de Jesús para tener de qué acusarlo. El doctor de la ley sabía la respuesta a la pregunta que le va a plantear a Jesús. Solamente quiere saber qué es lo que opina Jesús, qué es lo que piensa Jesús. Quiere saber si la doctrina de Jesús es ortodoxa, de acuerdo a los cánones judíos. Quiere saber si Jesús enseña lo mismo que la tradición israelita. Por eso le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? La pregunta puede parecer ociosa, venida de un doctor de la ley, puede parecer innecesaria, absurda, inútil, porque él ya sabía cuál es el mandamiento más importante. En realidad es una pregunta interesante. Si nos ponemos a pensar que la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, contienen una serie de prescripciones que se desprenden de los 10 mandamientos, tantos que los estudiosos de la Escritura han llegado a contar 613 prescripciones, normas o preceptos que un buen judío piadoso debería conocer y cumplir para considerarse justo. 613 prescripciones. La pregunta que el doctor de la ley le hace a Jesús entonces no resulta tan vana, ya que muchos judíos del tiempo de Jesús se preguntaban eso: entre tantas prescripciones, entre tantas normas, entre tantos mandamientos y preceptos, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el principal? Y Jesús le respondió al doctor de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Shema Israel es la oración que un buen israelita repite varias veces al día. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es la oración del israelita piadoso. Ya sabía entonces el doctor de la ley que este era el principal de todos los mandamientos. Pero Jesús continuó: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se encuentra la novedad de la enseñanza de Jesús, porque Jesús añade: en estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿No existían ya estos mandamientos en el Antiguo Testamento? Sí. Entonces, ¿de qué novedad estamos hablando? La novedad de la enseñanza de Jesús es que Jesús ha unido lo que antes estaba separado. Es decir, en la mentalidad israelita, el amor a Dios iba por un camino y el amor al prójimo iba por otro. De tal manera que uno podía amar a Dios sin amar al prójimo, o uno podía amar al prójimo sin amar a Dios. Es decir, eran 2 caminos paralelos que nunca se tocaban. Jesús ha unido el amor a Dios y el amor al prójimo en uno solo, de tal manera que están tan unidos que no se pueden separar. Jesús nos dirá que en estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas, 2 mandamientos que se vuelven uno.
Es verdad que el primero de los mandamientos es amar a Dios, pero también es cierto que no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Es decir, lo que antes estaba separado, Jesús lo ha unido. Y lo ha unido de tal manera que ahora no se puede entender de una manera dividida, separada. Amar a Dios y amar al prójimo. Dos realidades que funden un solo mandamiento, el mandamiento del amor. Es decir, para que yo pueda amar a Dios, tengo que amar al hermano, porque esa es la vía. Para que yo pueda amar al hermano, tengo que amar a Dios, porque ese es el camino. Por tanto, la enseñanza de Jesús es muy clara. No podemos separar el amor de Dios del amor al prójimo, ni el amor al prójimo del amor de Dios. En ese tiempo en el que vivimos, a veces, desgraciadamente, se proclama un amor a Dios, pero lejano del amor al prójimo. Hay quienes son observantes de las leyes y disposiciones divinas, hay quienes son cumplidores del culto, pero cuando salen de la Eucaristía, cuando participan de actos devocionales después, critican, hablan mal, hacen daño a su hermano. Y no puede haber nada más contradictorio, no puede haber nada más opuesto a la enseñanza de Jesús. Por el contrario, hay quienes ahora proclaman una moral laica en la que exaltan el amor al hermano, pero se olvidan del amor a Dios. Y creen que se puede amar al hermano sin reconocer a Dios como creador. No se puede. Tarde o temprano el amor al prójimo sin referencia a Dios se prostituye, se corrompe, termina por desvanecerse. Porque nos reconocemos hermanos gracias al Creador, gracias a nuestro Padre Dios. Nos reconocemos hermanos gracias a Jesucristo, que nos ha hermanado con su cruz, con su pasión y con su muerte. Por eso, el amor al prójimo pasa por el amor a Dios, el amor a Dios pasa por el amor al prójimo. No los separemos, porque Jesús ha querido que estuvieran íntimamente unidos. Si queremos verdaderamente amar a Dios, comencemos por amar a nuestros hermanos que tenemos en torno, y así estaremos dando paso al amor a Dios. Si queremos amar al hermano, amemos a Dios con todo nuestro corazón, para que así podamos reconocer en el hermano al prójimo que Cristo quiso que reconociéramos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.